Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y hoy una fiesta tan importante, tan especial. Domingo de Ramos, iniciamos esta Semana Santa con este día en que Jesús entra triunfante a Jerusalén. Es reconocido como el Mesías, o por lo menos la gente que lo aplaude. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Es un gran jolgorio, una gran alegría. Le recibimos al Mesías. Pero que Jesús después nos va a mostrar qué clase de mesianismo. Aquí hay entonces un colorido tan interesante de todo lo que el pueblo estaba esperando, al mismo tiempo la propuesta que Dios nos está entregando con la presencia nada más y nada menos que de su Hijo Jesús, que viene y que es aclamado ciertamente como el Mesías, pero que tendrá que después explicarnos lo que significa su mesianismo. Por eso ya viene montado en un burrito y no en un caballo de guerra con las armas, como tendría que ser y como estaba esperando el pueblo de Israel. Tenemos la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, 4 al 7. No me tapé el rostro, nos dirá entonces como leitmotiv, idea central. No me tapé el rostro. ¿Qué significará esto, queridos amigos? Y para nosotros significará principalmente el hecho, ¿verdad?, de que el Mesías va a afrontar la situación. Este no es un Mesías triunfante, tal vez, como tantos estaban esperando en ese momento en Israel. Incluso los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan que Ñande Yarañe guatajen de en dushwe Añe por una vendaja y la pecha ante y sí te aceptamos y sí queremos. Al contrario, cuando Jesús quiere confirmar y quiere decir cuál es su mesianismo o cómo se va a manifestar esta salvación y redención como Mesías. Pedro, ¿se acuerdan que saltó, pegó el grito al aire diciendo, no, Pecha guapanda, él era Mesías. Pecha guá Mesías orando bipotay. Eso es lo que está diciendo Pedro. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, detrás de mí, tentador, Satanás, Satán que andas. Yo vine para cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad de lo que ustedes quieren, de ser un Mesías de acuerdo al modelo que ustedes quieren. Yo vine a traer el shalom, la paz, la redención verdadera. ¿Y cómo lo haremos? Ahí está. Escuchemos entonces a Isaías, que nos dice en este capítulo 50. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba, por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Entonces, queridos amigos, aquí nos estamos encontrando con este Mesías que se está presentando para nosotros. Por una parte, la gran fuerza de un Dios que actúa en su Mesías. Dios que se da a conocer y que se va manifestando. Pero ya ve, oye, de cómo Él va afrontando y cómo va resistiendo. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo, primera cosita. Todos somos discípulos. El discipulado significa la escucha y el seguimiento. Porque se gusta, no, sino que justamente hacemos un camino hacia donde nos estamos dirigiendo. Por otra parte, el Señor me abrió el oído. Qué linda esta expresión. Entonces, peñande yara, ñande apisape. Se llevando a las abuelas ella cosa. De allende apisape. Amba dice que de apisape si no tenés en duya lleva y pe. Entonces, no hay de lleva la vibración del sonido andes en duya. Sin embargo, aquí dice, el Señor me abrió el oído. Pepe la ñande apisa, entonces ñemo y ponos en dujan, maísa peñan de yara, o yerureta ñande, Shema Israel, escucha Israel. Qué importante esta palabra en la Biblia, porque significa también al mismo tiempo obedecer. Ñahendú, hopeaco dice, ella poa lleva pérez hendúa. Añandeco peñan de ñe, ebellareco, y japea y pona vente, muy parecido al hebreo. Porque el hebreo dice Shema Israel, y eso no quiere decir solamente escucha Israel, es hindú, sino que quiere decir obedece, ella, pola oye, ande. Opea coñande ya es ahí la ñañe, me lleva. Coshemen buco a nacer en duyoy, da en andenduya, sino que en doya poilandere, lleva. Eso significa muy interesante, el hebreo con el guaraní, llevan baisha. Y aquí nos está diciendo el Señor es el que nos abre el oído. Abrir el oído significa entonces entender y obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Yo no me resistí ni me eché atrás. Esta es la respuesta. Por eso no me resistí ni me eché atrás. Ñande canguro hina catotea lleva ya huevi porque ñande yaraco ñande purupaite hina ñande no ya ñande tamba ela ya pona handa ela ya posea pisha pishande ate cuya cuya y shuya lleva. Bueno, ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Aquí sí que ya viene más el dolor, el sufrimiento, la angustia, todo lo que implica entonces el dolor de llevar adelante una cruz, el dolor de llevar adelante el peso de las dificultades con las que nosotros nos encontramos. También ofrecí las mejillas a los que me arrancaban la barba. Haceteba vea lleva ñandeña calcula, me arrancaban la barba, te tira a vender a wea lleva asina. Es un género literario, es una hermosa comparación para decir lo que significa para nosotros el soportar el dolor, lo que significa para nosotros el aguantar el dolor, lo que significa para nosotros caminar, ¿verdad? Por hacer bien y por luchar y por encontrarnos aún en el dolor. Y por eso justamente dice, no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Caritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Tak zwane namioty nadziei
Hacemos 40.000 sándwiches al día. También comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isiki, director de Caritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Caritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Caritas de las diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Caritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque por un lado ofrecen lugares para dormir, pero también ayuda económica. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados. Mark Wahlberg es conocido en la pantalla como un héroe de acción y una estrella de la comedia, pero el papel para el que se ha estado preparando toda su vida es de otro tipo, el de un sacerdote católico. Su última película, Fathers 2, cuenta la historia real de Stuart Long, un boxeador que quería ser actor y tras una experiencia cercana a la muerte en su motocicleta se convierte al catolicismo y decide ingresar en un seminario. Your son is about to make a huge mistake. I'm going to be a priest. For Halloween. En su camino hacia el sacerdocio, a Stuart Long le diagnosticaron una rara enfermedad autoinmune que le quitó la vida solo 7 años después de su ordenación a sacerdote. Mark Wahlberg dice que la historia refleja sus propias luchas con la fe y que fue uno de los mayores retos interpretativos de su carrera. Como actor, Stu era un personaje muy pintoresco. Poder interpretar a alguien que va desde un extremo a otro, física, espiritual, emocionalmente, todas esas cosas, el viaje en sí es épico. Me he estado preparando para esto toda mi vida, solo que no sabía que llegaría de esta forma, haciendo una película sobre una persona tan extraordinaria. El actor, 2 veces nominado a los Oscars, califica la película como su proyecto de pasión y dice que la ve como una oportunidad para compartir historias motivadoras que tanto se necesitan hoy en día. Como la mayoría de las películas que se hacen, fue un reto difícil. Me di cuenta de que la mejor manera de hacerla sin ninguna interrupción era financiarla yo mismo. Fue un gran paso para mí, pero realmente sentí que era lo que debía hacer. Utilizar la plataforma que tengo para contar estas historias realmente inspiradoras. Wahlberg comenzó a trabajar en la película en 2016, decidido a hacer una película sobre la fe que pudiera hablar a la gente sobre la redención a través de lo que él llama gracia dura y misericordia dura. He visto muchas películas basadas en la fe que me encantan, pero son muy poco arriesgadas. Se dirigen a un público que ya está convencido y queremos convertir a la gente. Queremos acercar la gente a Dios y a los demás. Y queremos que la gente sepa que esto se trata de aceptar a la gente pase lo que pase. Fathers 2 es una descripción de cómo los planes de Dios no siempre son fáciles y es la forma que tiene esta estrella de Hollywood de recordar a la gente que la fe llega de muchas formas distintas. Llegaron de noche cuenta el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 5 jesuitas por parte del Ejército de El Salvador en 1989. Su guión ha exigido varios años de investigación y ha contado con la ayuda de la Compañía de Jesús. Yo he hecho 15 películas y esta es la que más tiempo he tardado en montar, ¿no? En organizar la producción por distintos motivos, entre otros la pandemia. Yo creo que debíamos de comunicarles, por lo menos a los jesuitas, lo que estamos haciendo. A partir de ese momento hemos tenido unas reuniones, una relación muy fluida, nos han ayudado pues, en contactos de todo tipo. Y Manuel Uribe eligió como protagonista de su película a Lucía, una limpiadora interpretada por Juana Acosta. Ella fue la única testigo del asesinato de Ellacuría y sus compañeros. Para elaborar el guión, el director fue a entrevistarla al pequeño pueblo de California donde se escondió tras huir de El Salvador. 33 años después, ella no quiere que se sepa ni siquiera el nombre. Dentro del personaje de Lucía es esta mujer humilde que por defender la verdad es capaz de todo. En estos tiempos de fake news y de que la verdad no sirve para nada y se pisotea, de repente me parecía
muy emblemático. A pesar de las presiones de todo tipo, ella sigue adelante con su verdad y no entiende por qué la verdad no puede, como dice en la película, no puede ser dicha, ¿no? Por qué la verdad no puede triunfar por encima de todo. Imanol Uribe insiste en que los 6 jesuitas asesinados en El Salvador supieron estar al lado del pueblo. Dice que se metieron en un avispero al combinar 2 tareas muy difíciles. Por un lado, denunciar las injusticias de quienes sufrían la dictadura. Por otro, educar en valores humanos a los hijos de los militares que precisamente tenían el poder. Cree que los mataron por intentar parar la guerra. Yo los admiraba mucho, ¿no? Creo que hacían una labor increíble, ¿no? Allí del lado de los débiles. Yo creo que los mataron, entre otros motivos, fundamentalmente porque había muchos intereses para que esa guerra no terminara. Y ellos estaban intentando que aquello llegara a la paz, que se propiciaran unos acuerdos, etcétera. Curiosamente, después su muerte aceleró el fin de la guerra. Yo creo que estaban con la gente, que es inevitable, la política está ahí. Te quiero decir que si defiendes al débil, pues de alguna manera estás metiéndote en política. De momento solo se ha condenado a uno de los implicados en los asesinatos, el excoronel Inocencio Montano, en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional Española. Imanol Uribe lamenta que se amnistiara demasiado rápido a los ideólogos en los primeros juicios en El Salvador. Ahora intenta rendir homenaje a su memoria con Llegaron de noche y sigue pidiendo que se condene a los responsables. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos volviendo en este domingo que ya celebramos el inicio de nuestra Semana Santa, Domingo de Ramos. Ñande Yarañe lleva Ñande Yarañe esta semana estará con nosotros, donde Él entregará su vida por cada uno de nosotros, donde una vez más el Señor, así como escuchábamos en esa primera lectura, nos está diciendo que soy capaz primero de escuchar la voluntad de Dios. Y escuchando la voluntad de Dios, entonces ser capaz, dice, de ofrecer la mejilla, la barba y todo lo que fuese necesario, ¿verdad? Para que se pueda cumplir esa voluntad del Señor. Vamos a continuar un poco ahora
con esta segunda lectura que la palabra del Señor en este domingo, Domingo de Ramos, nos presenta. Desde Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, Dios lo ensalzó sobre todo. En este caminar, en esta lucha, en este empeño, ciertamente que Dios después nos da todo, es decir, nos ofrece todo. Pero para eso tenemos que ser capaces de afrontar. Es como que Dios restaura o Dios restituye lo que nosotros pensamos que estamos perdiendo. Pero sin embargo es el único camino para llegar a la gloria. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra, el abismo, y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aquí encontramos en este himno maravilloso que Pablo está escribiendo, ¿verdad? A los Filipenses, capítulo 2 estamos, donde Dios lo exalza sobre todo. Le pone a su Mesías, a su enviado, a su Hijo, lo pone por encima de todos. Pero recordemos que justamente están las dos condiciones, de la humanidad por una parte y de la divinidad por otra parte. A pesar de su condición divina, ¿qué pasa con Jesús? Él no hace alarde de ser igual a Dios. Él no hace alarde. Es decir, asume su condición humana, asume totalmente como tiene que ser, sin hacer alarde. Yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, puedo salir de esta situación. No, si justamente la encarnación, la finalidad dentro del plan de salvación como nosotros entendemos, Dios que entra en nuestra historia, experimentar la misma carne, experimentar los mismos sufrimientos, experimentar el mismo camino que hacemos nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor no hace ningún alarde de esa condición divina, sino que Él, asumiendo esta condición humana, se vació a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Abad, abad quiere decir servidor, esclavo. Me pongo al servicio del hombre, de la humanidad, de la criatura. Para salvar, para redimir. Y entonces, si Dios hubiese querido, desde el mismo momento del pecado original en el que el hombre cae por causa de la serpiente, es decir, la tentación, el Satán, que está entonces interfiriendo en la vida, en la libertad, está interfiriendo en la decisión del hombre, está interfiriendo en la voluntad, en la fuerza, en la capacidad de realizar el bien, ¿verdad? Y sobre todo de estar siempre motivado, porque es allí donde se interfiere, ¿verdad? El pecado interfiere en estas 4 dimensiones elementales y fundamentales de el hombre como tal, en su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. Porque podemos tener esa mentalidad mágica, podemos pensar y decir, bueno, Él es Dios, y como Dios ya nos puede salvar y puede hacer algo que Él quiere y le gusta porque es Dios, entonces pensamos solucionar la situación. Pero aquí no. Dice luego, no se hizo, ¿verdad? No hizo alarde de su condición de ser igual a Dios. Al contrario, se anonadó, se hizo esclavo, se hizo como nosotros. Experimentó
con nosotros, con la carne, con el hombre, con la humanidad, la dificultad entonces de nuestra humanidad y haciéndose también semejante a los hombres. Navevena, haciéndose semejante. Ñandei shagua, alleva, peñandillara yapohuatá, ñandendie. Mostrándose en figura humana, se humilló, mostrándose, manifestándose, dándose a conocer en nuestra propia humanidad. Se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Más difícil aún esto, queridos hermanos. Imagínense, siendo Dios, humillarse hasta lo más bajo que puede existir. Y entonces muere también en la cruz. Entonces, hasta ahí esta primera parte del discurso de Pablo que nos presenta a través de los filipenses. Omombe uñandejina mare non debe pañandeñi me allepa. Mahina peñandillara Jesucristo. Ma vagina peñandillara ñande pusuno hombo asa ñande pe ipoñande mopu ahanwa. Y ahora viene la segunda parte. Porque después de todo esto, de este anonadarse, de este humillarse, de este renunciar y no hacer alarde de su condición divina, asumiendo su condición humana, ahora viene la segunda parte. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre. Cuando se mombe ubeiteñan de hina lleva San Pablo, o mombe uñan de emba esa papeñan de yararecoe, ba esa pavoicoeque. Y ahora, al decir y al subrayar que Dios lo exalta y le concede un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Es decir, aquí entonces lo estamos recuperando. Aquí entonces a Dios lo estamos teniendo de nuevo como verdaderamente es enviado, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Estamos Domingo de Ramos y por lo tanto está entrando nada más y nada menos que el ungido, el Mesías, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este domingo de Ramos. Estamos iniciando nuestra Semana Santa. Ñande Dominique, va epa peñande yara, cuando Ñande, va epa peñande yara, esa cañande. A peisa ñamoñe ponave y lleva toda esta Semana Santa, todo un camino con Jesús, a quien nosotros acompañamos. Un Jesús que viene a salvarnos. Esa segunda lectura magnífica porque no se hace alarde de su condición divina, sino que justamente este es el momento en que Jesús, durante toda esta Semana Santa, principalmente con el Triduo Pascual, veremos cómo Jesús, cómo Dios mismo asume nuestra condición humana. Y esa condición humana que llega hasta la muerte en cruz. Ahora escuchamos la tercera lectura, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Estamos en los versículos 14 al 23. Y nos dice lo siguiente: hagan esto en memoria mía. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo: tomen y compártala entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero ay de aquel que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse entre sí si quién de ellos era el que iba a entregarlo. Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los tienen sometidos, y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así, al contrario, el más importante entre ustedes compórtese como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas, por eso les encomiendo el reino como mi Padre me lo encomendó, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sientan en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, con esta lectura maravillosa que acabamos de escuchar desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, leitmotiv, idea central aquí: hagan esto en memoria mía. Es la memoria que queda en el corazón. Recordemos que memoria, memorial, no es un recuerdo. Peñatende Ponague, ¿y cuál es la diferencia? A ver, Yaiguana, o peare la Yapuana, Añayamindu Uponana, una buena reflexión para entender lo que significa la memoria. Es el volver a realizar hoy. Y eso que sucedió hace años, digamos, ese recuerdo, ahora al hacer memorial, vuelve a suceder hoy, solamente que hoy sucede en nuestra vida. Así como sucedió hace 2000 años, hoy vuelve a suceder. Upeas dice la memorial, upeas dice la memoria, upeas y la ñandillara, hagan esto en memoria mía. Ende iriñande, hagan esto en recuerdo mío. Penemandu ahanwan, baixa yapoakwe, baixa yapoakwe, baixa ikoakwe, baixa evaekwe y chupequera. Nones, hoy nos está diciendo: hagan ustedes memoria. Pesheja evaekwe ko anga sheja eyubm, hako anga pe yapota upea, ha peyapota penderecoebe, peyapota pendenetame, peyapota penderogapube.
Qué lindo que es esto entonces entender, ¿verdad? Y saber lo que significa la memoria, el memorial. Significa hacer presente aquí y ahora. Es una realidad aquí y ahora. Y entonces desde aquí podemos entender, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo el Señor. Porque en primer lugar es un Jesús que se pone a la mesa con sus apóstoles. Ponerse a la mesa significa compartir la vida. Compartir el alimento, compartir la mesa significa compartir la propia vida, queridos hermanos. Porque ñandeko yekua ponaye para la ñandenda yacaruino enseguida ñamanota. Ñande piruta un tiempo apeya yapata ñajao. Landere caruino jalandere uino catuete entonces opavaita manteo peñandere coe. Imagínense y ahora aplíquenlo, porque lo que el Señor cuando nos dice hagan esto en memoria mía, y nos ofrece nada más y nada menos que su propio cuerpo, nos ofrece su propia sangre y dice hagan esto en memoria mía. Pe pecaruana, pe peña alimentana. ¿De qué? De su cuerpo y de su sangre. Lande nereñen boyaino, handene comulgaino, handere joino lleva recibí peñan de yara. Evidentemente que te estás volviendo un anímico como cristiano, un anímico en tu vida y en tu caminar de tu propia fe, de tu propia opción cristiana. Haupeano ñande yikuana, haupeara buipeila ñande yahana, haya yiruriana, lleva ñande yara, checo aimenen vieja sea carusa, haupeare con la yahala misabe. Haupeare con ñande la ñande atu, lleva haupei entero ete, añañen boyaja ya caru. Ya ujañamboy peñan de yararu jaretepe. Y eso es lo que te da vida, ¿verdad? Y entonces eso significa la memoria, hoy, aquí y ahora. Entonces esa vida de Cristo que se transforma y que se hace presente aquí y ahora, para mí, para la comunidad. Y bueno, desde ahí entonces esta memoria, el Señor mismo que nos vuelve a decir, ¿verdad? Tomando la copa, dio gracias, tomen y compártanla entre ustedes. Y esto les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Hasta que no llegue el reino de Dios. Quiere decir que el comer y el beber la sangre de Cristo que hacemos nosotros hoy es justamente preparando, como decimos en un momento, la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por decirme el Señor. Es decir, ñande yara o ñande apuitepe, pero en la medida en que nosotros hoy hacemos memorial de su vida. La ñandenda yayapoino, memorial de la vida, de la enseñanza, del ejemplo, de la entrega de Jesús hacia los demás, hacia nuestra comunidad. Diga tú, aya llevañan de yara, la olla por realidad, y añande. La realidad de su presencia hoy está en nuestras manos. Hoy depende de nosotros, queridos hermanos, para que el reino de Dios comience a fructar, a fructificar, a dar verdaderos frutos entonces de la presencia de un Dios que nos ama y de un Dios que nos quiere. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes coman de mi cuerpo y de mi sangre, tomando pan, dio gracias, lo partió, se lo dio, esto es mi cuerpo, que se le entrega a ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Aquí el elemento teológico, queridos hermanos, es enorme. Porque Jesús aquí cuando dice, esta es la copa de la nueva alianza, Berit, la primera alianza. Bueno, podemos mirar varias alianzas, porque la alianza puede ser el contrato, el sellar y luego el firmar y decir, nos comprometemos. Hay un compromiso de parte de Dios y hay un compromiso de parte de nosotros. Y si hay un compromiso de parte de nosotros, quiere decir que tenemos que esforzarnos y luchar, queridos hermanos, para que esa realidad se haga presente hoy, aquí y ahora. Que se haga memorial.
hagan esto en memoria mía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy nuestro domingo de Ramos, el Señor que viene y entra triunfante, entra a Jerusalén como nuestro Mesías. Upea hina la ñandeya eshako abayeba peñandeyara e iba e cueñande peñandeyara o prometeba cueco anga oiko mahina oiko ñandeyara rubibe a través de Jesucristo, Jesús que viene montado sobre un asno, doi caballo are lleva triunfante, sino que el triunfo es justamente entrando aquí en la humildad. Opea coñandeña hindúa y a través del profeta Zacarías principalmente, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pero cuando de Isaías, desde el capítulo 50 del 4 al 7, no me tapé el rostro. Por la liberación del pueblo, no me tapé el rostro. Leitmotiv, idea central. Upea Isaína amoila sherowa. Ñande goya e hoy bella. Shela me hago la sherowa. Derejeje y la gente. Justamente por nuestra liberación, por nuestra salvación. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta al oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Qué lindo cómo termina hoy el profeta Isaías en este capítulo.
no quedaré defraudado. Y el Señor nos va mostrando, ¿verdad? Así como Él pone, dice, el rostro por nosotros. Pero es justamente lo positivo que eso nos está transmitiendo. Es decir, ofrezco por la salvación de ustedes. Y es por eso que agradecemos también, queridos hermanos, a este día lleva esta semana que es la semana santa para nosotros, sea un tiempo de gracia, sea un tiempo donde cada uno de nosotros vaya entrando en lo esencial y fundamental para hacer la pasión, muerte y sobre todo nuestra propia resurrección. Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y ahora con este momento, este segmento que le llamamos Ñande Yarañe Responde, en nuestro Ñande Yarañe dominical, siempre esta partecita para tener algún conocimiento, ¿verdad?, sobre algún significado especial. Y ya que estamos haciendo este camino y entrando en la Semana Santa, queremos hablar sobre el siervo doliente, el siervo de Yahvé. Esto aparece en el libro de Isaías principalmente. Son 4 cánticos. El siervo doliente. Son poemas muy interesantes, insertos, o los autores también, los estudiosos de la Biblia nos dicen que posiblemente también son textos que ya pertenecían, o sea que fueron escritos dentro. En fin, esto dejamos para los exégetas, los escrituristas que vayan resolviendo o buscando por lo menos estas respuestas más profundas. Entonces, ¿cuál es la figura del siervo de Yahvé? En primer lugar, tenemos que entender lo que significa la palabra siervo, ¿verdad? Que se enraiza ya desde la literatura del Oriente, el Antiguo Oriente. Nosotros encontramos esta figura con este nombre de siervo, que tiene un tinte semítico, de los semitas. El significado fundamental es servir, siervo, abad, así se le dice, abad, Ain, Bet, Dalet, abad. Ese quiere decir entonces, queridos amigos, queridos hermanos, quiere decir un siervo. El siervo que se pone a disposición, el esclavo que se pone a disposición, es decir, el que sirve. El siervo doliente. Este es el significado, dijimos, fundamental, fundante. Quiere decir que sobre esto también se hace mucha especulación, se hace mucha teología y hay otras palabritas que le dan un sentido profundo y cada vez mayor también, ¿verdad?, dentro del aspecto teológico y de lo que puede significar para nuestra propia vida en su aplicación. Ahora, desde la simple esclavitud a la sumisión y dependencia por motivación religiosa. Esclavitud a sumisión. Esclavitud a sumisión. Y luego dependencia también por motivación religiosa. Dependencia. Como que depende de. Entonces en la Biblia predomina esta aceptación religiosa. Siervos de Yahvé. Son llamados todos los hombres que Dios elige para una misión. Siervos de Yahvé. Todos los que son elegidos específicamente para una misión. Y si nosotros estamos diciendo el siervo doliente, el abad, entonces siempre, si en todos los textos bíblicos, cuando aparece este siervos o siervo, en este sentido de Yahvé, son los que son enviados en un sentido de servicio, porque si la palabra abad significa servir, entonces aquí son siervos de Yahvé, son llamados los hombres que elige para una misión. Así, los patriarcas, los profetas, los reyes y jefes del pueblo son frecuencia en sí mismo pueblo elegido por Dios, o su parte más sana, el resto
quien se nombra bajo este título. Ahora, si nosotros miramos un poquitito más desde algunos libros, el Deutero Isaías será donde la figura del siervo cobra una especial relevancia. Una especial importancia entonces en este libro del Deutero. Deutero quiere decir el segundo libro de Isaías. Está el primero, el segundo y el tercero. Son tres, así por lo menos conocemos en el sentido bíblico, en el sentido del estudio científico. Tres Isaías. Nosotros en el aspecto litúrgico, nuestras lecturas, etc., decimos simplemente Isaías y ahí ya le metemos a todo, ¿verdad? Pero cuando uno va haciendo más disquisiciones y un estudio más profundo, va descubriendo otros elementos. Aquí tenemos, según una tradición y según un estudio, los tres Isaías, pero podrían ser mucho más, porque hay muchas glosas, hay muchos fragmentos que se introducen posteriormente. Bueno, no obstante, en este Deutero Isaías será donde la figura del siervo cobre una especial relevancia, sobre todo en los llamados 4 cantos. Ahí están los 4 cantos del siervo de Yahvé que se insertan dentro de toda la profecía de Isaías. Ahora, si vamos a hacer una disquisición un poquitito más profunda, parece más probable que estos capítulos de Isaías, que van del 40 al 55, conocidos con el nombre del libro de la consolación de Israel. Consuelen a mi pueblo. Pensaba yo, bueno, el capítulo 40 del 1. Consuelen. Entonces, es conocido como el libro de la consolación, como el libro que justamente le está animando al pueblo que estaba en el exilio. Entonces, tus cadenas se están por caer, por romper, volverás a tu ciudad, etc. Entonces, por eso se necesita mucho consuelo. Ahora, estos capítulos conocidos con el nombre del libro de la consolación de Israel, sea porque es un profeta anónimo, discípulo espiritual de Isaías, que vivió en Babilonia durante el exilio. Entonces, posiblemente el que va a escribir. Por eso decíamos, si es el Deutero Isaías, el segundo Isaías. Y tiene una cierta relación, ¿verdad? Porque si este Deutero, el segundo Isaías, vivió en Babilonia, quiere decir que él tuvo la experiencia del exilio. Él es añande consolada mantenido. Añande ella va peñemon baretek. Que imagina peñande yara, ñande pesenota, es decir, nos va a sacar de esta esclavitud. Ellos están hablando de un contexto histórico muy realista. Nosotros después de 3000 años estamos hablando, pero de una manera ciertamente mucho más espiritualista. Y entonces, si nosotros vamos a mirar esta situación del siervo de Yahvé, ¿verdad? Hay algunos trazos reales que aparecen sobre todo por el paralelismo entre la figura del siervo de parte de Yahvé, como también el hecho de que estas expresiones pertenecen a la tradición yavista que proclama ya desde el protoevangelio que el bien acabará triunfando sobre todo y sobre todas las fuerzas del pecado. Triunfará sobre las fuerzas del pecado. Bueno, esto es lo que se nos presenta de una manera magnífica. Ahora, miremos un poco algunos de los rasgos. ¿Quiénes son los que inspiran estos rasgos del siervo doliente o del siervo de Yahvé? ¿Quiénes son? Los inspiradores de los rasgos proféticos parecen ser Moisés y Jeremías. Es decir, como que el autor sagrado está mirando y está recordando elementos, características de Moisés, elementos y características de Jeremías. El servidor será en el nuevo éxodo el mediador de la nueva alianza y el legislador. Apeando Moisés. Ese siervo de Yahvé será el mediador de la nueva alianza y el legislador. Primera cosa. Ahora, esa inspiración desde Jeremías, ¿por qué? Porque eso de Moisés está muy bien. Ahora lo de Jeremías veamos un poco. Esto brota mucho más espontáneamente.
Las pruebas, los dolores, la muerte descritos en el capítulo 53 recuerdan la historia personal del mismo profeta. Recuerda la historia personal del mismo profeta, es decir, se está refiriendo, ¿verdad?, a Jeremías. Tanto Moisés como Jeremías interceden por el pueblo y arriesgan su vida en el cumplimiento de su misión. Estas expresiones profetizan para qué cosa, y sobre todo, esto están profetizando sobre todo el cuarto elemento. Y este cuarto cántico elemento que tenemos aquí es lo que nos ayudará, ¿verdad?, a entender más cuál es esa misión y cuál es esa función del siervo doliente. Otro elemento, un tercero, una característica que nos tiene que hacer pensar, ¿verdad?, y reflexionar, ¿a quién se refiere este siervo doliente? Se le decía también, ¿verdad?, o el siervo sufriente. Se percibe también un acusado, acento sapiencial, sabiduría. Detrás de esto hay una sabiduría. Detrás de esto hay un género literario que nos ayuda a pensar, a reflexionar la sabiduría. El servidor de Yahvé será maestro universal de sabiduría. Y eso lo encontramos en Isaías 42, 2, 3. Es decir, se le da también el acento de la sabiduría. Claro, porque tiene que ser un compendio. Recordemos que aquí en primer lugar se le presenta incluso como Hijo de Dios, ¿verdad?, que se encarna, que entra en la historia. Y por lo tanto, aquí también nosotros tenemos que entender qué significa esa encarnación, pero en todos los niveles. Y finalmente, el servidor de Yahvé es un salvador. Lo que le entronca con la tradición sacerdotal. La idea de expiación que aparece ya anteriormente en la Biblia aparece aquí espiritualizada y repensada. Claro, entonces no ya directamente como un momento totalmente expiatorio, sino que con un camino siempre mucho más, no digo light, ¿verdad?, pero sin hacer notar mucho este acento. Entonces aparece espiritualizada y también repensada. Prevalece la idea de un sacerdote que se ofrece a sí mismo voluntariamente, en este caso, como víctima por la universalidad de los hombres pecadores, sobre la idea profética de una oración de intercesión propia del sacerdote. Aquí entonces, este diálogo, esta oración, este encuentro con el Señor. Bueno, son los elementos fundamentales, ¿verdad?, que nosotros vamos encontrando aquí y que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros también a entender qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir y nos está queriendo decir, ¿verdad? Bueno, esto es por una parte, como una definición dentro de sus características. Pero ahora, queridos amigos, vayamos un poquitito más y miremos lo que significa para nosotros el valor mesiánico de la figura del siervo. La figura del siervo. ¿Quién es este siervo? Que no va a ser fácil, ¿verdad?, describir, pero vamos a procurar ir pasando algunas posibilidades. En esta interpretación de esta figura se han presentado diversos problemas desde un punto de vista histórico. ¿De quién dice esto el profeta? Ahí está. Las soluciones se dirigen a identificar el siervo con uno de los personajes históricos de Israel, ¿viste? Con uno de los personajes históricos de Israel. O bien a buscar una significación colectiva. ¿Será que es el pueblo este siervo doliente? O por fin, hay quienes no le atribuyen sino un valor meramente simbólico. Un personaje bien colectivo o alguien que solamente escribe como meramente simbólico. Bueno, entonces vamos un poco más. Los inspiradores, se percibe también un acusado. Finalmente, el servidor de Yahvé es un salvador. Escuchen bien. El servidor de Yahvé es un salvador. Es decir, está
luchando por la salvación. Viene, ¿verdad? Es un salvador, lo que le entronca con la tradición sacerdotal. La idea, por ejemplo, que tenemos aquí de expiación, que aparece ya anteriormente en la Biblia, aparece aquí también espiritualizada y repensada. Espiritualizada y repensada. Prevalece la idea de un sacerdote que se ofrece a sí mismo voluntariamente. Bueno, para el autor de los poemas, esta figura culmen de las tradiciones no puede ser sino aquel a quien se dirige la esperanza de Israel, en quien piensa como en el que ha de venir y hacia el que el espíritu de Yahvé lo orienta poco a poco. Bueno, aquí todo entonces es acción. Aquí encontramos siempre la presencia de un Dios que actúa. Por eso los cánticos que encontramos aquí, en estos cantos del siervo doliente, hay un clima mesiánico, carácter esquemático y sin precisión del retrato del siervo, perspectiva de tiempos mejores, anuncio de la realización de las promesas de salvación, progresión hacia el establecimiento definitivo del reino de Dios en Israel y en el mundo. Entonces, así, queridos amigos, tenemos muchas de estas definiciones y explicaciones tan interesantes. Son expresiones que a nosotros nos ayudan, sobre todo el abad, el siervo, el que escucha, el que sirve principalmente como base fundamental. Y luego el doliente, que significa el asumir toda la situación del hombre, el asumir todo el dolor en el caminar del hombre, de la humanidad, de la comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa Semana Santa, les auguro de todo corazón. Y abramos el corazón a Dios para que actúe en nuestra vida, su Espíritu nos mueva y podamos convertirnos de corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.